Y Tati, ¿cómo llegas o cómo llegan ustedes, porque pienso también en un equipo, al tema al que le han dedicado los últimos años, producción de los últimos años, que es comunicación de la ciencia? Bueno, son como dos caminos. Por un lado, yo investigo sobre comunicación pública de la ciencia, y por otro lado tengo un proyecto de extensión universitaria que es Contonada Científica. Es muy loco porque llegué a la comunicación pública de la ciencia por Andresito Guaccurari, porque en mis tesis de grado y de doctorado trabajé sobre cómo se construyen los relatos de la nación, estos sentimientos nacionales en los actos escolares, que son tan conocidos y todos los hemos atravesado. Y también observé cómo se construyen los relatos sobre la misioneridad. Y ahí la figura de Andresito Guaccurari es fundamental. Lo que me pasaba es que esto pasó, entregué mi tesis doctoral en el 2016. En el 2016 lo que yo veía en la escuela, mi trabajo de campo fue previo a eso, no estaban los textos que yo veía en la universidad, no estaban en la escuela. No sé, Machón, Cantero, no estaban estos textos que hablaban sobre la historia de Andresito en la escuela. Sí se hablaba sobre el Día de la Bandera, que es el 30 de noviembre, y el día de Andresito Guaccurari y Artigas, y parte de como fragmentos de la legislación, cosas así muy sueltas, pero no estaba Andresito. Yo decía, ¿por qué si hay tanto en la universidad, hay tanta investigación sobre historia, a mí me gusta mucho la historia regional, no estaba estos textos en la escuela? Y ahí me empecé a meter en el ámbito de la divulgación de la historia, en la divulgación científica en un primer momento, me llamó la atención, y en ese momento yo ya venía hace un montón de tiempo investigando sobre actos escolares y ya quería, o efemérides patrias, y ya quería cambiar de tema, de investigación. Y ahí, desde el ámbito de la comunicación, me presenté a carrera de investigador de CONICET con este tema, un tema nuevo, que era la comunicación pública de la ciencia en misiones. Y ahí, paralelo a esto, también nació esta idea de Contonada Científica. Por un lado, el proyecto de investigación, donde este es un proyecto donde integran también algunos integrantes de Tonada Científica, donde investigamos, bueno, qué y cómo investigan o cómo se comunica la ciencia desde las universidades públicas en este caso, o desde los institutos de investigación, primero en Misiones, ahora mi trabajo es en el NEA. ¿Qué hacen los investigadores para que esto circule, ¿no? Por otro lado, ¿qué propuestas hay? Y por otro lado, el programa de extensión Contonada Científica, que este año cumple 8 años, o sea, es un proyecto que lo venimos sosteniendo, nace primero como un programa de radio, donde queríamos contar qué y cómo se investiga en la UNAM, en el NEA, y bueno, después de eso hicimos varios formatos, digamos, pero nace con esta idea de por qué en la escuela, que es un lugar muy importante, donde a veces escucho que dicen, bueno, pero hay que hacer que la ciencia llegue a la escuela. La escuela también es científica, digamos, claro, porque ahí están todas las materias que son sus disciplinas. Ciencias sociales, ciencias naturales, historia, geografía, todas son disciplinas científicas que se aprenden en la escuela, lengua, literatura, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y ese apartado de Andresito me llamó mi atención para empezar a investigar sobre ese tema, y en ese momento, después del doctorado, porque me especialicé en comunicación, hice la licenciatura en comunicación y después el doctorado en comunicación, me especialicé en ciencia, tecnología y sociedad, que es un campo específico de estudio que investiga, entre otros tantos temas, a la comunicación pública de la ciencia. Punto importante ahí, porque digamos, estas son épocas, una coyuntura donde la comunicación de la ciencia es más que solo comunicación, es casi una herramienta hasta de resistencia de muchos sectores de la ciencia y de la investigación frente a una avanzada que pretende desactivar muchos de los dispositivos vigentes hoy de comunicación. ¿Te aparece eso, digamos? Cuando empecé era un tema y hoy resulta que tiene esta importancia hasta política o estratégica, si querés. Sí, lo que me pasó es que el concepto no estaba instalado. Con el grupo, no digo que fuimos los primeros, porque nunca uno es el primero en un tema, digamos, pero fuimos uno de los primeros equipos de investigación que empezó a pensar esto como un objeto de estudio, por un lado, porque a veces se piensa que solamente la comunicación de la ciencia es solo un campo de acción. En realidad también es un campo de estudio. Y ahí empezamos a tejer primero las primeras herramientas teóricas para decir, bueno, desde dónde nos posicionamos.
Y ahí encontramos que la comunicación pública de la ciencia no estaba instalado. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, con la divulgación? Que también es un término que yo lo suelo usar ahora, lo volví a usar, porque es un término que se entiende. Y eso está bueno, porque decís, bueno, divulgación científica y se entiende lo que es. Claro. Y por ahí comunicación pública de la ciencia queda como raro y hay que explicarlo. La comunicación pública de la ciencia es este campo mucho más amplio que va a abarcar prácticas más horizontales de entender al vínculo del investigador o de la ciencia con la comunidad. Y la divulgación quizás tiene una visión más vertical. ¿Sí? Hay que bajar el conocimiento hacia un público, el público por ahí es el que no sabe, las audiencias son las que no saben. El lenguaje. Exacto, hay que acomodar, hay que bajar, ¿no? Este término de bajar es algo súper importante de reflexionar, porque en realidad hay distintos tipos de saberes. Uno de los saberes que nosotros trabajamos a menos del ámbito de la academia es el saber científico, el saber tecnológico, pero después está el saber popular, que también son saberes válidos, y con la gente, con las comunidades o los distintos públicos de los cuales nosotros queremos comunicar estos conocimientos científicos tecnológicos también poseen sus propios saberes, y la idea de la comunicación pública de la ciencia es hacer un trabajo más horizontal, digamos, más de construcción, más de generar puentes para poder, por un lado, que se entienda de que, por ejemplo, la universidad es un espacio donde se busca resolver problemas, ¿no? Hacemos ciencia y tecnología en Misiones, en la Argentina, para resolver problemas sociales, problemas ecológicos, problemas de todo tipo para la sociedad. Entonces, trabajar esto de esta idea de que en realidad no se está bajando un conocimiento, sino que se está tejiendo puentes, ¿sí? Se está construyendo otro tipo de conocimientos. Entonces, la comunicación pública de la ciencia va a trabajar en este espacio mucho más amplio, que son estos discursos públicos, ¿no? No va a ser un ambiente privado, no va a estar de un especialista a un especialista o de un investigador, ¿no? Porque a veces se piensa que comunicar ciencia es solamente ponencias o artículos científicos. Claro. Cuando vemos los artículos científicos no los entendemos. Es muy complejo entenderlos si uno no está en el palo. Ni siquiera quizá un genetista no va a entender un paper de un biólogo, o etcétera, distintos tipos. Entonces, la comunicación pública de la ciencia va a tratar, pensando en el público, en quién está destinado, por ejemplo, este programa, en quién estamos pensando, en quién nos va a mirar, nos va a escuchar. Vamos a tratar de construir este contenido para ese público. Ese público va a estar pensado. Podemos trabajar con ellos o también podemos responder a interrogantes que tiene la gente con problemáticas. Por ejemplo, no sé, no llega el agua potable a mi barrio. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? Desde la parte social, desde la parte biológica, ciencias naturales, etcétera. Igual me interesaba que profundicemos otro punto que tiene que ver más con la cuestión, si vos querés, la ocasión de... Yo imagino, hace 10 años... Esto mismo que me estás contando tenía un peso y hoy me parece tiene otro peso en relación a que si un sector que está haciendo ciencia antes no veía como una necesidad prioritaria comunicarlo, hoy necesita hacerlo casi como una maniobra defensiva. Sí, ¿ustedes toman nota? Sí, hay varios factores de eso. Inclusive hay materiales que yo los analizo, que son de hace 10 años, por ejemplo, y que ahí el vínculo con el investigador era súper complejo. El periodista o el comunicador, relacionarse con un investigador era súper complejo porque la gente no estaba acostumbrada a hablar entre las cámaras, era todo pre-pandemia. Y ahora, y eso lo vemos en los últimos años, por un lado, el investigador, aunque se piense que no, el investigador sale más a la calle, habla más en los medios, maneja más las redes sociales, mejor, peor, con menos audiencia, etcétera, pero lo hace. Inclusive gente que trabaja, digamos, en la comunicación institucional de la universidad dice, no, ahora llegamos al laboratorio y los investigadores ya me tienen todo preparado, ya saben cómo pararse, ya saben qué decir, ya lo están pensando. Esto fue por un lado, para posicionarse, ¿no?, por la situación muy crítica que están pasando los investigadores, que son trabajadores y tienen que justificar y comunicar qué es lo que hacen dentro de los laboratorios, las oficinas, las bibliotecas, etcétera. Y por otro lado, también la pandemia, que nos obligó a conectarnos a muchas más personas, digamos, con las redes sociales, con otros medios que no estaban acostumbrados. Me parece que eso también logró una transformación y volver un poco más hábito que los equipos de investigación, por ejemplo, se habitúen a eso. Si pensamos cuando nació Tonada Científica, que fue en el 2018, hicimos una primera experiencia de una radio abierta en la plaza,
y no era muy común que en Misiones se haga, por ejemplo, la Semana de la Ciencia y la Tecnología, claro, que tiene sus años, más o menos apareció en los 90 a nivel mundial, digamos, y acá no se hacía mucho y ahora es algo instalado. Si vemos la Semana de la Ciencia o distintas actividades, hay cada vez más investigadores que participan, son cada vez más innovadores las cosas que realizan. Y no solamente se quedan ahí, van a las escuelas, tienen sus equipos, tienen sus redes sociales. Entonces, se transformó un montón el vínculo del investigador con los medios, que no es fácil, digamos, no es fácil porque cada uno tiene sus tiempos. Y eso está re bueno pensarlo, porque el investigador tiene sus tiempos para contar, para investigar. Es una tarea, comunicar es una tarea más que se suma a sus actividades habituales, a su trabajo. Y el periodista, por ejemplo, salir en un medio, el periodista quiere ya la información. Y el investigador dice, no, me tengo que preparar, tengo que pensar, no soy especialista en este tema, le tengo que preguntar a otra persona, tengo que estudiar para esto. Y bueno, yo creo que ese vínculo en este tiempo, al menos lo que yo observo, está un poco más afianzado. Y por otro lado, hace algunos años, calculo que debe ser 5 años, que se suma a uno como investigador o docente universitario, tiene un escalafón de evaluaciones. Ahora se creó hace algunos años, creo que fue hace 5 años, un punto que dice te valoran positivamente comunicar ciencia o hacer actividades de divulgación. Antes no estaba en el listado. Entonces, creo que también eso incentivó a que cada vez más gente de distintas edades, los jóvenes, los becarios, los tesistas o investigadores con más trayectoria, se animen a realizar experiencias de divulgación o comunicación de la ciencia. Ahí aparece otra cosa que hace rato que me lo vengo preguntando. Los formatos. Vos mencionaste algunos, las redes. Y en las redes hay formatos de muy poca duración. TikTok, Instagram, todos no te permiten o no forma parte de su naturaleza la extensión. Por otro lado, hay otras redes, YouTube, Facebook, los mismos textos que uno puede publicar en un blog, casi nadie los usa, pero bueno. Y donde aparece otra forma de poder escribir o más tiempo para desarrollar. ¿Con qué te estás encontrando hoy, por ejemplo? ¿Los más jóvenes son los usuarios de las redes que mencionábamos primero y los más grandes usan las segundas, digo Facebook, YouTube? ¿Es así? ¿O está todo como más mezcladito? Está todo mezclado y está bueno pensar a esta posibilidad, a estos tipos de formatos, por ejemplo, pensando en el público destinatario o la participación del público. Por ejemplo, un programa, un podcast o una nota de periodismo científico, por ejemplo, va a hacer que el público no tenga tanta interacción, ¿no? Entonces hay distintos niveles de participación. Y ahí están, por ejemplo, los museos de ciencia, ahí hay más nivel de participación de experiencias del usuario o del público, por ejemplo. Y después hay un espacio que al menos en el ámbito de la comunicación o la educación es de larga trayectoria, que es la comunicación comunitaria. También es una experiencia de comunicación pública de la ciencia. O, por ejemplo, la extensión universitaria, ¿sí? La universidad pública en la Argentina tiene 3 patas fundamentales. Por un lado es la docencia, que a veces dice, bueno, ¿para qué me voy a la universidad? Para estudiar, para tomar clase. Pero la universidad ofrece otro tipo de pilares fundamentales, que uno es la investigación. Bueno, mucha gente quizá no sabe que en la universidad, en nuestra universidad, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Misiones, se hace ciencia y tecnología y se desarrollan conocimientos científicos tecnológicos. Y otra de la experiencia, otro pilar fundamental, es la extensión universitaria, que es este puente que se lo vio a partir de la reforma universitaria, 1918, donde se busca que la universidad, en el primer momento, era salir a la calle. Sí, era el vínculo de la universidad sale a la calle a partir de la extensión universitaria. Hoy eso también sufrió bastantes transformaciones a lo largo de la historia, a lo largo de todos estos años, distintos modelos pedagógicos de sentido, y ahora la extensión universitaria se suma un montón de experiencia y nosotros desde la comunicación pública de la ciencia lo pensamos como una de las patas también de la comunicación de la ciencia de la universidad. Hacemos comunicación pública de la ciencia desde siempre, solo que ahora lo llamamos así, pero era la extensión universitaria, donde, por ejemplo, se hacen talleres, ¿sí? Se hacen talleres, se hacen experiencias en los barrios, se hacen desarrollo tecnológico para ofrecer soluciones a la comunidad, se dan cursos, etcétera, etcétera. Hay un montón de experiencias que se hace a partir de la extensión. Entonces, ahí el público, o los usuarios, o la comunidad participa mucho más en este desarrollo y se pueden generar conocimientos en conjunto, digamos. Ahí la comunidad no sería espectadora, decir, bueno, sí estoy recibiendo esta información de la universidad, sino que estamos trabajando juntos para resolver problemas, por ejemplo. ¿Hay un trabajo tuyo o de ustedes
donde está el tema del investigador y lo que el investigador comunica. Yo no sé si es un debate resuelto, te lo pregunto, pero recuerdo un libro de un autor español que planteaba que comunicar ciencia lo tenía que hacer el investigador. Ese debate pasa al otro lado y dice, no, los comunicadores son los que comunican, el investigador en todo caso es mediado por el comunicador para transmitir. ¿Tenés posición tomada sobre esto? ¿Es una discusión bizantina, digamos, el sexo de los ángeles? Para mí es como el ámbito mismo de la comunicación, de la libertad de expresión, digamos. Yo pienso en estos procesos de comunicación pública de la ciencia como un derecho humano y la comunicación como un derecho humano también. Entonces, no se podría decir no solo el investigador puede comunicar. Claro. El que está interesado, sí, obviamente. Quizá el periodista científico, por ejemplo, que no es un comunicador de la ciencia, estará desde una función. El investigador tendrá sus herramientas. Hay muy buenos, el otro día escuché a una persona decir, bueno, el comunicador no sabe de ciencia y el científico no sabe de comunicación. Y decir, no tiene ningún tipo de lógica, porque en realidad hay muy buenos comunicadores que esa es en realidad la especialidad de un comunicador científico. Conocer cómo funciona el sistema científico-tecnológico nacional, por ejemplo, y cómo funciona el método científico para después poder comunicarlo. Y el científico, lo vemos con todos los ejemplos, al menos este año se lucieron los científicos argentinos comunicando ciencia, desde los biólogos y los paleontólogos y toda la experiencia que también hubo acá, por ejemplo, en la provincia, de actividades, por ejemplo, en la Semana de la Ciencia. Entonces ahí no tengo una posición tomada. Para mí ahí el que tiene ganas y compromiso para generar un producto de comunicación en la ciencia lo puede hacer. Inclusive nosotros desde el proyecto de extensión lo que buscamos es formar a los investigadores para que tengan herramientas de comunicación, porque así como nosotros no somos ni genetistas, ni especialistas en educación, ni especialistas en economía, sí tenemos las herramientas para pensar en este producto comunicacional que queremos hacer y también cómo comunicarlo, a qué público queremos llegar. Esa es nuestra función como comunicadores de la ciencia, y al revés también, digamos, si queremos hacer un especial, por ejemplo, de la yerba mate, conociendo la agenda de investigadores, vamos a convocar a los investigadores para responder a nuestras preguntas. No lo vamos a decir nosotros, claro. Lo van a decir los que saben, digamos, los que estudiaron esa temática. Claro. Estaba pensando, ya que usaste el ejemplo de la yerba mate, la cantidad de cosas que quizás no sean tan conocidas sobre la propia yerba mate, ¿no? Uno compra el paquete de yerba, tiene estacionamiento acelerado y quizá muy poca gente sepa que eso se desarrolló en la Universidad Nacional de Misiones, en la Facultad de Ciencias Exactas, que hay un ingeniero o un grupo de ingenieros que hizo ese desarrollo. Sí, sí, inclusive nosotros estamos en Spotify con Tonada Científica y tenemos un especial que hicimos a los 20 años del tractorazo, convocando a distintos investigadores que nos cuenten distintas disciplinas sobre la yerba mate, y uno llevó un plantín de yerba mate. Había chicos de escuela secundaria. ¿Ustedes conocen la yerba mate? Y mucha gente no conoce la planta de yerba mate. Imagínate todo el proceso o toda la historia o todo el proceso tecnológico que lleva la yerba mate. Entonces, para explotar de temáticas hay un montón. Y bueno, y ahí siempre pensando en esto, digamos, a quién queremos comunicar, a quién queremos llegar, y a partir de eso trabajar. A veces se piensa más en el formato. No, yo quiero hacer un taller, no, yo quiero hacer un podcast, no, yo quiero hacer un programa de televisión, claro. O una intervención. Y en realidad a quién queremos llegar es lo fundamental para saber qué producto hacer. Claro, es al revés el razonamiento. Siempre se piensa así en el otro. Claro. Si queremos llegar a los chicos de la escuela secundaria, y vamos a pensar qué formatos consumen o qué les interesa, inclusive hasta las temáticas. Por decir, bueno, decimos yerba mate, capaz no le interesa la historia de la yerba mate, sino cómo mantener, no sé... La genética. Exacto. Que se trabajó hace poco. Quería usar un ejemplo, vos lo mencionaste un poco al pasar, pero la kermés científica, que es algo que se hizo hace poquito en la plaza, y uno ahí pudo ver la reacción de los más chiquitos con lo que se les estaba ofertando. Incluso algunos tocaban las víboras con sus manos, en fin. Ese es otro universo, ¿no? Sí, es algo que los más pequeños.
que para menos en el proyecto, para nosotros es un espacio pendiente, porque en realidad cómo despertar las vocaciones científicas, lo que dicen los estudios es que hay que despertar en los niños y en las niñas. Quizá uno se enfoca más en los chicos de la escuela secundaria, que ellos ya tienen más o menos sus perfiles como ya armados y capaz descubren, sí, bueno, lo que hace un biólogo, lo que hace un comunicador, lo que hace un especialista en ciencias políticas o las carreras que quiera, uno descubre más grande, pero en realidad para despertar esta vocación científica es en los niños y en las niñas, y bueno, y ahí hay un campo de acción súper importante que esto lo resuelve o lo busca resolver un poco lo de la kermés, por ejemplo. Y los investigadores ahí se ponen la camiseta porque ellos son los que crean los juegos, los que crean las actividades de los equipos de investigación, y me parece eso fantástico, digamos, el compromiso y la motivación y la pasión que ponen por su trabajo en ese aspecto, y están pensando cómo mejorar todo el tiempo. Yo tengo mucho contacto con los investigadores en ese sentido, bueno, ¿cómo pensaron esto? No, y lo mejoramos porque salió tal cosa, y todo el tiempo están queriendo mejorar, digamos, su producto comunicacional ahí en ese caso. Estaba pensando, para cerrar, Itatí, que la otra cosa que quizá no se sepa es el volumen de producción científica que tiene Misiones. No solamente la Universidad Nacional de Misiones, la UNAU, el INTA, el INTI, en fin, y puedo seguir nombrando instituciones que están haciendo este trabajo. Entonces hay un campo enorme por seguir desarrollando y explotando. Sí, yo creo que el desafío que tenemos los que nos interesa la divulgación científica, la comunicación de la ciencia, es volverla parte del consumo de la industria cultural. Volverla primera plana, volverla, no sé, viral, que esté en los medios, volverla parte de nuestro cotidiano. Lo que dicen la última encuesta de consumos culturales en Argentina, que la gente sí está interesada en la ciencia y la tecnología, sí consumen libros, en podcast, en audiovisuales, ciencia y tecnología. Pareciera que no, uno dice, no, a la gente no le interesa, en realidad sí. Y esto se vio por ejemplo, con el streaming de CONICET en el fondo del mar, que había millones y millones de personas vieron esa reproducción de ese material que estaba ahí. Y también pasó con el grupo de paleontólogos en Río Negro, que transmitieron en vivo, y hay un montón de productos ahí. Entonces, el desafío para mí no es que sea de nicho, no solo pensar esto, no solo a algunas personas le interesa, sino que eso está en la agenda de la gente le interesa, la gente es curiosa, la gente le gusta mirar la motivación, el compromiso, la pasión que ponen estos investigadores. Se vio ahí en el streaming, por ejemplo, El Fondo del Mar, y volverla parte de los consumos culturales, así como se ve la telenovela turca, también se puede ver consumos en ciencia y tecnología de distintas temáticas. Ahí no hay para aburrirse, me parece, en este caso, de temáticas, de desarrollo, de respuestas que hay en la provincia de Misiones. Siempre me sorprendo lo que se hace y que falta que se instale, digamos, que se instale para que se conozca más. Itatí, ha sido un placer que hayas venido, y no va a ser la última vez, porque me quedaron una cantidad de cosas para que sigamos trabajando. Me gustó mucho eso que dijiste, ¿no? Que hay un público para esto. Sí, eso es lo que mucha gente no sabe. Están los números, están las encuestas. Sí, hay interesados, y hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer, y creo que a pesar de la situación súper crítica que están pasando en las universidades y el CONICET, por ejemplo, es donde trabajan los investigadores en este país y en las universidades públicas, a pesar de esa dura situación, que no hay presupuestos para el desarrollo, que no hay presupuesto para comprar los insumos, se sigue haciendo, sí, ciencia y tecnología de calidad en la Argentina, en nuestra provincia, y que siguen buscando generar respuestas para las problemáticas de la sociedad, que es lo más importante, que es lo que hacen los investigadores en este momento. No están desconectados. A veces se piensa que están desconectados de lo que está pasando, y en realidad hay lineamientos estratégicos para resolver problemas puntuales. No se hace ciencia del cielo sin sentido, sino que hay lineamientos que se piensan a partir de políticas públicas, y que esto está en crisis actualmente, y que se está resistiendo, digamos, desde adentro para que la ciencia siga siendo parte de la soberanía de nuestro país. Gracias.